Bienvenidos al Congreso Internacional sobre Avances de Nuevas Tecnologías y sus Tendencias. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de las pruebas de regresión de software en industria, hallazgos preliminares desde una revisión de la literatura realizada por los señores Raúl Rosero Miranda y Omar Gómez Gómez, pertenecientes a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en este octubre del 2021. Las pruebas de software no son más que una característica que forma parte del proceso de desarrollo y conclusión de un producto de software que nos permite garantizar calidad, ya sea en el proceso o ya sea en etapas de mantenimiento y de corrección de software. Uno de esos pruebas o testing de verificación se conocen como pruebas de regresión de software, que no es otra característica más que volver a testear el código ya previamente desarrollado. Con esto presentamos el contenido que está dado por introducción, enfoques de las pruebas de regresión, el método que utilizamos para esta revisión de la literatura, los resultados obtenidos y las conclusiones que nosotros llegamos. En introducción, pues lo que tenemos que decir es que las pruebas de regresión no es otra cosa más que una prueba especial que se realiza al producto de software toda vez que se lo realiza en etapas de desarrollo o en etapas posteriores en etapas de mantenimiento. Cuando hablamos en etapas de desarrollo estamos hablando de etapas de ciclos de vida basados en metodologías de desarrollo interactivo incremental o luego en etapas de post-desarrollo, es decir, cuando hacemos mantenimiento correctivo o perfectivo. Una prueba de regresión de software se trata de verificar que las características anteriores de un producto de software, cuando se modifican o se lo agregan, siguen siendo funcionales. Este es un proceso costoso que involucra recursos y talento humano, por lo tanto es altamente costoso. A la fecha se han presentado diferentes enfoques para reducir estos costos de este tipo de prueba, que están clasificados en minimización, priorización, selección de pruebas, o también el tema de optimización, de acuerdo al artículo anterior que precede a esta conferencia, realizados por los mismos autores. Los enfoques tradicionales que tenemos los podemos clasificar en la siguiente propuesta: dada minimización, que consiste en eliminar todos los casos redundantes, obsoletos; priorización, que es darle un orden, una clasificación a cada uno de los casos de prueba de tal manera que se puedan ejecutar basados en ese orden. De selección, se pretende, pues el programa es determinar los casos de prueba que directamente están relacionados con el error o con las modificaciones y o correcciones que se le están haciendo al producto. Y optimización, que es una técnica basada en enfoques de inteligencia artificial como minería de datos, como redes neuronales, entre otros. Para obtener estos hallazgos se aplicó la metodología de revisiones de la literatura basados en la propuesta de Kitchenham, que está orientada básicamente a lo que es ingeniería de software. Esta propuesta está compuesta por varias preguntas, por varios ítems en los cuales empezamos por preguntas de investigación, vamos a las fuentes de información, tenemos y construimos criterios de búsqueda, hacemos la selección de trabajos y hacemos la extracción y síntesis de la información. Con esto vamos al primer paso, que es crear las preguntas de investigación, que no es otra cosa más que las preguntas que van a guiar nuestro trabajo. En ese sentido, nosotros recatamos 5 preguntas que tienen que ver, la primera, con el enfoque de las pruebas de regresión que son más aplicadas a la industria; la segunda, cuáles son las métricas más utilizadas por la industria; la tercera, en qué etapas del proceso de construcción de software se lo realiza, lo aplica; en qué dominios de software principalmente en industria son más utilizados; y la pregunta 5 es si se lo aplica en qué etapa del proceso de verificación, de pruebas unitarias, de integración, de aceptación, de sistema, etc. Con esto, pues pasamos a la resolución del segundo paso, que es las fuentes de información. Las fuentes de información nosotros las obtuvimos basadas
en revistas o en bases de datos altamente calificadas como Scopus, Science Direct, Springer, la IEEE Explorer, ACM Digital Library e inclusive también el buscador de Google Scholar. Pasamos al punto 3, que es poner los criterios de búsqueda que se le aplicarán en estos motores de búsqueda de información que está relacionada con el tema de trabajo, y encadenamos estas cadenas de búsqueda. Pruebas de regresión de software con pruebas de regresión, con pruebas, testing o test de las pruebas de regresión aplicado a industria o a sector industrial, y las publicaciones que estén en los últimos 30 años, desde el 90 hasta el 2020. Se consideraron trabajos de novedad relacionados con la industria de las pruebas de regresión de software. El lenguaje fue utilizado el inglés, e inicialmente se obtuvieron 480 documentos que se rescataron con esta cadena de búsqueda. Luego procedemos nosotros al tema de la selección de los trabajos, y pues se seleccionaron 320 finalmente, basados en la lectura del título y del resumen. Luego, haciendo una lectura completa, pues se seleccionaron 44 artículos, 4 de los cuales no se pudo tener acceso, y por lo tanto se quedó con una tabla de resumen de 40 artículos que cubren intereses como métricas, enfoques, método, tamaño del producto y el contexto de la aplicación donde fue aplicada. Con respecto al punto 5, la recuperación y extracción de información, pues lo que se hizo es pues simplemente extraer la información que nos interesa a nosotros con respecto al enfoque, sea priorización, selección, optimización. Se examinaron cada uno de los estudios primarios con respecto a las preguntas que se presentaron en la etapa 1. Luego, pues, se obtuvieron todos los datos relevantes a las preguntas de investigación que nos permitan contestar las preguntas de investigación, es decir, el enfoque, las métricas, el tamaño, el entorno, el contexto y el momento en donde se realizan las pruebas de regresión. Así nosotros nos encontramos con aplicaciones medianas, pequeñas y grandes, igualmente basadas en la cantidad de líneas de código, teniendo que más de 100.000 líneas de código se corresponden a una aplicación grande. Igualmente el entorno, estamos hablando, el contexto sea de sistemas de información, etcétera, y obviamente en el contexto de verificación estamos hablando si está en pruebas unitarias, de integración, de aceptación, pruebas de sistema. Los resultados, una vez ya aplicados y extraída esta información, procesamos y obtenemos resultados con respecto a la pregunta 1. ¿Cuáles son los enfoques que más se utilizan en industria? Y obtuvimos que 24 de ellos trabajan con pruebas de regresión de software, 14 en priorización y 2 en optimización. Con respecto a la pregunta 2, que menciona qué métricas de pruebas de regresión de software se suelen tener en cuenta, se obtuvieron 22 artículos que trabajan con eficiencia en la detección de defectos, 8 para la reducción de casos de prueba simplemente, 6 con reducción al tiempo de ejecución y otros con varios como cobertura de clases, etc. Con respecto a la pregunta 3, ¿en qué etapa principalmente se desarrollan las pruebas de regresión? Normalmente se verificaron que 22 son en etapas de mantenimiento y 18 con un enfoque progresivo, es decir, en el proceso de construcción 18 y en etapas post ya en producción 22. Con respecto a la pregunta 4, ¿en qué dominio se aplican las pruebas de regresión? Finalmente se obtuvieron que 17 artículos de los 40 están en sistemas de información, principalmente con enfoques de sistemas de salud, de comercio, gestión de recursos, finanzas, etc. Otros dominios de aplicación observados también son aquellos de telecomunicaciones, donde encontramos 10 artículos, desarrollo de software, 6, y 4 artículos también con el tema de juegos y con el tema de robótica y de fábricas de construcción en tiempo real, 4 artículos. Con respecto a la pregunta 5, ¿en qué nivel de verificación se aplican las pruebas de regresión de software? Se obtuvieron que hay en pruebas unitarias 21 artículos, mayoritariamente, en pruebas de aceptación 17 artículos, en pruebas de integración 2 artículos, y pues básicamente eso es lo que se tendría un poco más al detalle en el anexo en la publicación
del documento que nosotros tenemos. Como conclusiones, decimos que nuestros hallazgos presentan que las pruebas de reacciones más aplicadas en entornos industriales son los de selección de casos de prueba, que corresponde a la respuesta a la pregunta 1. Con respecto a 2, la métrica más comúnmente usada es la eficiencia en detección de defectos. Con respecto a la pregunta 3, la prueba de regresión que se aplica principalmente desde la etapa de mantenimiento de software, es decir, postproducción. Y en cuanto a los dominios, mayoritariamente están enfocados en los sistemas de información de tamaño medio, que corresponde a la respuesta a la pregunta 4. Finalmente, las pruebas unitarias siguen siendo las que más usualmente son en la etapa en donde más se aplican las pruebas de regresión de software. Con respecto a nuestra investigación anterior, realizada en el año 2017, en donde observamos que la mayoría de los objetos de pruebas de regresión de software se informan principalmente en un entorno académico, las pruebas de regresión en la industria tienden a utilizar solo un subconjunto de los enfoques de pruebas de regresión existentes informados en la academia. Por lo tanto, hay un divorcio entre la academia e la industria. Esto es lo que tenemos que comentar respecto a nuestra participación con nuestro artículo y quedamos pues en etapa de presencia o en etapa de presentación del artículo, pues estar a vuestra disposición. Con respecto